Se han denunciado brotes de violencia en el campo venezolano, por una parte. Por otra, se está abriendo desde el gobierno del mandatario Nicolás Maduro un nuevo espacio de diálogo, supuestamente con una convocatoria mucho más amplia. Estos son dos de los temas que vamos a abordar en nuestro programa Con Tres Puntos el día de hoy. Es un placer para el periodista José Gregorio Yepes, director de Contrapunto.com, y para esta servidora Vanessa Davis, recibir al presidente de FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Vanessa, por supuesto. El placer siempre sigue siendo para nosotros estar en estos espacios y poder ventilar la problemática del sector y que el consumidor, que es nuestro cliente natural, sepa qué es lo que pasa en el campo antes de servirle en su plato la carne o la leche desde la zona rural. Hablemos de los escenarios de diálogo que se están abriendo. Un diálogo en Casablanca, Miraflores, por una parte, por otra, desde Miraflores dicen que se va a abrir otro espacio de diálogo. ¿Qué plantearían los ganaderos, los productores venezolanos? Yo creo que venimos planteando lo mismo. Nosotros tenemos una necesidad de crecer en el campo y de realzar el potencial que tiene el sector pecuario en el país. La tierra que tiene Venezuela pues necesita que produzca alimentos. Ese diálogo que se da de la Casa Blanca hacia Miraflores me parece una muy buena señal que venimos practicando los venezolanos. Sabemos que hay problemas graves en el país, hay problemas económicos, hay problemas sociales y hay problemas políticos. Nosotros estamos abocados al tema de la producción de alimentos, realzar la economía y por supuesto tratar de solucionar algunos temas sociales que están en la parte rural. Pero hay cosas que no se han solucionado. No, en los nada. Espacios de diálogo. Por eso, ¿qué plantearía, qué pondría FEDENAGA sobre la mesa ahora? Nosotros en este momento lo que planteamos en la mesa es que hayan en realidad respuestas. Nos han escuchado, hemos hablado con respeto, hemos tocado todos los temas, tienen el diagnóstico, tenemos las soluciones, pero no llegan. Y ese es el llamado que nosotros debemos hacer al Ejecutivo Nacional, a quien pueda solucionar los temas que hemos puesto en la mesa, para que de alguna u otra forma pues nos entreguen las respuestas y los elementos que podamos nosotros salir al campo a devolverlos en alimentos. ¿Respuestas a qué? Cuando usted dice, ya el diagnóstico está claro, ¿qué se diagnosticó y qué se propone para resolverlo? Muy fácil. Yo creo que nosotros hemos hablado de inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica persiste. Hoy nuevamente se ha vuelto a realzar la actividad de mercadería de la tierra, por lo menos en el estado de Barinas. Hemos visto tal vez nuevamente invasiones, hemos visto cómo está incontrolable y fuera en un sector anárquico. Pero hemos visto también con preocupación el desacato que hay ante las órdenes de los tribunales de desalojo de las unidades de producción que persisten allí y no hay quien las ejecute. Y yo creo que anteriormente un desacato de una autoridad ante un juez era prácticamente una decisión de poderlo detener por haber incumplido una orden de un tribunal. Bueno, ¿y a quién le toca ejercer esa acción contralora para que se ejecute la orden del tribunal? Hay organismos que están hechos y totalmente realizados para un desalojo y totalmente tienen que estar allí conformados por la Fiscalía, tienen que estar conformados por la Guardia Nacional, tienen que estar conformados por varios elementos para que haya los desalojos. Ya hay una orden, pero no se cumple. Yo creo que eso, por supuesto, no construye el puente de la confianza que hace falta para entrar inversiones al país y para que entre de alguna forma también otros sectores a producir en la industria los alimentos que en el sector primario se puedan. ¿Cuántas hectáreas afectadas en lo que va de año? En este brote. En este brote, por supuesto, persisten varios focos. En Barinas vamos a estar dentro de poco en Barinas tratando pues de ayudar y desde Barinas pues enterarnos y enterar bien al país de lo que está pasando, porque es preocupante que a estas alturas no hayamos entendido que las expropiaciones, las invasiones
hacen mucho daño al ecosistema económico del país. Pero no ha habido más expropiaciones formalmente. No, las expropiaciones, es que no por supuesto, no. El problema es que no se cumple con la ley y que de alguna forma todavía siguen algunos grupos mercaderes de la tierra, que son los mismos que están en un lado, que de alguna forma venden otra vez, vuelven a hacer fincas grandes, algunos que se valen de el trabajo de lo que hace la primera avanzada, que de una u otra forma pasa a otra unidad de producción, vuelve a invadir y sigue el tema, y es el cuento de nunca acabar. Venezuela tiene tierra no para invadir, tiene tierra para producir suficientes para todo. El tema es que queremos lo que está más adecuado, lo que está más a la mano, pero eso costó años de generación en generación para poderlo formar. Entonces, ¿cuánto influye esas invasiones en el tema productivo? ¿Han contabilizado cuánto se deja de producir por eso? Bueno, te puedo decir, nosotros en la década de los 90 producíamos aproximadamente el 95% de la carne que teníamos la necesidad de consumo, con un consumo per cápita aproximado de 65 kilos de las 4 especies. Si contabilizamos eso hoy, estamos alrededor del 40%. Y estamos nosotros hablando de que el consumo per cápita de las 4 especies aproximadamente está entre 25 y 30 kilos. Quiere decir que estamos alrededor de un 30% por no tomar los correctivos de lo que debieron de ser políticas que en algún momento fueron tomadas para levantar la producción, pero fueron totalmente contraproducentes, y hoy tenemos estos números que de alguna manera no son lo más gratificantes. Pero peor aún, teníamos alrededor de 9 millones de hectáreas produciendo alimentos en el país, y pudimos llegar a ese número. Y más podemos decir que nosotros tenemos 30 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos. Hay necesidad, si yo le digo esto, si restamos 30 millones de hectáreas, le restamos 9, hay 21 millones de hectáreas para que produzca todo el que quiera producir sin invadir a nadie. Armando, le preguntamos también, entonces el primer punto, seguridad jurídica. ¿Cuál es el otro punto que usted pondría prioritario en un espacio El otro punto, por supuesto, que no es menos importante, es el tema del combustible. Nosotros seguimos peleando por el tema del combustible. Los sectores, entendemos que ha mejorado el tema del combustible, pero hoy en día, no a los niveles que queremos nosotros los venezolanos, pero por ejemplo, te pongo un solo caso. En Bolívar, los productores agropecuarios tienen más de mes y medio que no se les surte gasoil. Pero todo el gasoil está pasando a las minas. Entonces, un sector económico de Bolívar, de una tierra tan vasta como ese estado, está solamente surtiéndose de gasoil, y los demás sectores irán a desaparecer si no son surtidos. Entonces, hay que hacer un llamado a las autoridades a que se aboquen a la investigación, porque solamente se está surtiendo un sector cuando la orden desde Miraflores es que se surtan a todos los sectores, sobre todo los sectores priorizados. Y yo entiendo que la minería hace falta en el país. Entiendo que de una u otra forma está legalizado el tema de la minería, pero también debemos entender que no nos podemos comer un lingote de oro y que el Estado Bolívar no puede subsistir sin producir alimentos. ¿El problema está concentrado en Bolívar, el acceso al combustible, o hay problemas para todo el país? El problema es general. Algunos estados han mejorado, han buscado soluciones conjuntas entre todos, y lo debemos decir. Algunos estados, como el estado Táchira, ha tenido algunas mejoras importantes en cuanto al tema del combustible, han buscado organizarse y se han organizado mejor. En el Zulia también hay graves problemas con el tema del combustible. Hay municipios que ni siquiera tienen acceso al combustible por semanas o por días, y yo creo que eso pues es una orden desde Miraflores. No sé qué pasa en el Zulia, porque me preocupa bastante. Hay la visión, y tenemos totalmente la visión clara, que nos ha pasado la información, en donde todas las estaciones de servicio se surten, pero solamente abren 30 o 20, y que hay suficiente combustible para el Zulia, pero no termina de quitarse esas largas colas. ¿Qué opinan entonces sobre este punto? Yo creo que debe haber una investigación a fondo del combustible, y que de alguna manera pues se terminen de eliminar las mafias que están alrededor de este tema, porque creo que le están haciendo un grave daño al país, y no vamos a poder levantar la producción por más que queramos, así tengamos las mejores relaciones entre el gobierno nacional y los productores de todos los rubros del país, porque se necesita, es una necesidad, y que no podemos nosotros hacer. Hemos pedido que nosotros podemos traerlo a eso. Yo creo que una de las peticiones
que le podemos hacer nosotros al Ejecutivo, que en esas negociaciones que tienen que quizás puedan empezar con el gobierno norteamericano, pues haya combustible, por supuesto. ¿Y ustedes están dispuestos a traerlo ustedes de motu propio? Si lo necesitamos y lo compramos en los mercados negros, por supuesto que estamos dispuestos a buscarlo en donde quiera, porque queremos producir, nos quedamos en el país y tenemos un compromiso con Venezuela. Armando, la última vez que estuvo sentado en esa silla, usted hablaba del problema de las alcabalas. ¿Ese problema persiste en este momento? Totalmente. Te puedo decir ¿mejoró, empeoró? Te puedo decir que, bueno, tenemos denuncias terribles en donde un productor agropecuario sale de un estado y llega casi que desesperado porque sus ganancias se quedaron en las alcabalas del camino. Yo creo que eso hay que ponerle un correctivo, y yo creo que deben de haber castigos. No es difícil de solucionar ese tema. Nosotros les prestamos la cava a cualquier ente del estado, del gobierno que quiera darse cuenta de eso, llena de queso, y vamos atrás con un bus recogiendo a todo el que de alguna forma incurre en eso, y con eso podemos crear un correctivo para que lo que va guiado, lo que va permisado sea respetado. ¿Hay estados peores Entendemos, sí, por supuesto, Apure es un estado difícil para poderlo mantener, Zulia de los más distantes, porque de alguna forma son los que pasan más dispositivos. Entendemos de la necesidad del ciudadano que está hoy en día en una estación, en una alcabala, en un dispositivo de seguridad, pero entiendan también la necesidad que tienen los sectores de salir. Todos en Venezuela estamos mal, porque la economía no es sana y todos estamos sobreviviendo, pero no se le puede pegar a un sector, todo el mundo pegado al ala, porque de alguna manera nuestros costos y nuestras estructuras de costos no son sanas tampoco. El Estado redujo el encaje legal para tratar de generar recursos para el financiamiento. Ustedes han tenido acceso a financiamiento de los bancos, que fue otro de los temas de los que hablamos la última vez que estuvo acá. Sí, yo creo que eso debe de ir por ese camino. No tengo duda que ese es el camino, reaperturar y buscar financiamiento para los sectores productivos del país, pero son todavía deficientes. Nosotros necesitamos alrededor de 20 mil millones de dólares para reconstruir lo que nosotros teníamos para avanzar. Tenemos problemas con las vías de penetración, tenemos problemas, por supuesto, con todo lo que tiene que ver la infraestructura, con maquinarias, equipos, desfases tecnológicos, y que nosotros creemos que podemos avanzar. Ahora bien, estamos hablando de la parte agrícola y de la parte pecuaria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso, fertilizantes, herbicidas, todo lo que tiene que ver con eso, pero es insuficiente. Hay que hacer mayores esfuerzos, pero no solamente de aquí. Nosotros podemos buscar, hemos ido a 14 embajadas a visitar, y todas nos han dicho: no hay confianza para invertir en Venezuela. ¿Qué hace falta para generar la confianza? Pues corregir los problemas que tenemos y de alguna forma ponernos a trabajar juntos, y lo demás se resolverá en el camino. ¿Qué van a hacer como Fedenaga para tratar de incorporarse a este espacio de diálogo, a este nuevo espacio de diálogo? ¿O ya los llamaron? No, pero estamos dispuestos y seguimos dispuestos a hablar. Nosotros no nos sentamos en esa mesa de hace más de un año que estamos sentados para levantarnos. Ese es un compromiso que hemos hecho con los que manejan hoy el país, los que manejan hoy las políticas del país. Ahora bien, debemos de hablar claramente. No podemos pasar una vida, se nos está pasando las generaciones, se nos están pasando el tiempo, y los productores podemos hacer todo lo que queramos, menos tiempo. Y en el campo el tiempo es importantísimo, porque tiene que ver con las lluvias, tiene que ver con las sequías, y para nosotros tomar los correctivos todo debe ser a tiempo. Hemos perdido mucho y yo creo que hay que recobrarlo nuevamente. ¿Cuáles son las perspectivas para este año? Justamente usted hablaba de sequía, hablaba de lluvias. ¿Qué prevén? Creemos que este va a ser un año muy bueno en cuanto a lluvia. Creemos bueno para la actividad que va a ser actividad pecuaria y para la agrícola. Totalmente va a ser importantísimo. Yo no creo que vaya a ser bueno, creo que va a ser uno de los mejores años. Ojalá tuviéramos todo el fertilizante, toda la semilla que necesitamos. Este año pudiera ser un año que se hubiera podido rebasar algunas metas en algunos rubros. En el sector pecuario, por supuesto, vamos a crecer. Hemos venido creciendo el rebaño nacional. En esta última estadística que hemos visto un crecimiento importante, alrededor de un 8%. ¿Cuántas cabezas? Estamos hablando de que estamos alrededor de 11 millones de cabezas. Bajo los estimados que hacemos nosotros por la matanza. Acuérdense que estos son estimados, nadie ha salido nuevamente a hacer una encuesta, un conteo
en cuanto a ver con qué contamos nosotros en el sector pecuario, con qué contamos en el sector agrícola, que es importante para hacer una proyección, pero necesitamos también, por supuesto, temas como financiamiento, temas como ponernos de acuerdo para poder llevar algún tema, el tema del abigeato que te decía. Ahí hay una ley que introdujimos en la Asamblea Nacional. No se ha aprobado todavía. No se ha aprobado, ni siquiera nos han llamado, nos han preguntado, nos preocupa, tiene más de un año esto en la Asamblea Nacional, y que es un elemento y una herramienta que pudiera bajar significativamente totalmente ese flagelo que nos hace mucho daño. ¿Y qué hacemos para que la gente pueda comer la carne? Porque tenemos 11 millones de cabezas, pero ¿quién puede comprar carne? Bueno, ese es un tema bastante difícil. A nosotros nos corresponde luchar con nuestras estructuras de costos bastante malas. Quiero decir que todavía aún aquí persiste la carne, y la podemos poner en un debate donde quieran, persiste la carne de calidad más económica de toda Latinoamérica. En Venezuela no se ha dejado de hacer carne de calidad. Hemos visto la cantidad de animales genéticamente que se han presentado en los últimos eventos, y esperamos que en Caracas se realice después de 36 años un evento de exposición este año, que queremos hacerlo conjuntamente con el gobierno nacional, porque creemos que debemos demostrarles a ellos que a pesar de todas las vicisitudes nosotros estamos trabajando, y eso es básicamente lo que queremos hacer con esa demonstración que sigue vamos a siendo hacer una aquí. carne económica, es lo que sigue siendo la carne más económica que hay en toda Latinoamérica. El tema es otro, el tema es, bueno, el poder adquisitivo del ciudadano consumidor venezolano. Hacemos votos porque se reactive el tema económico, porque haya mejores condiciones sociales para que el ciudadano consumidor venezolano tenga todo lo que requiera mínimamente para el consumo, y sobre todo la carne nuestra. Una cosa, hablaba de costos. Estamos viviendo un conflicto internacional importante, y usted hablaba de fertilizantes. Los fertilizantes los producen los rusos y los ucranianos, fundamentalmente. ¿Ustedes creen que ese conflicto puede incidir dentro de los costos de los productores de carne? Totalmente. Venezuela no va a salir ileso del tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Te puedo decir rápidamente, si no hubiera más inconvenientes, tenemos ya inconvenientes para que llegue el fertilizante a Venezuela, que es necesario para el sector agrícola y para el sector pecuario. Venezuela tiene una industria petroquímica que está todavía, que bueno, supuestamente está casi que arranca o no, pero todo depende de lo que viene en este momento de Rusia y de Ucrania y de algunos otros países. Entonces, el tema del ¿pero ustedes trigo, como ganaderos los afecta? Claro que nos afecta. Nosotros, antes de ser ganaderos, somos también agricultores, porque tenemos que hacerle los alimentos a nuestros animales, y por supuesto que necesitamos el fertilizante. ¿Se pueden quedar sin alimento el ganado venezolano? Pero eso nos limita a la cantidad de animales que podamos tener por hectárea. Si no tenemos el fertilizante, pues en vez de tener 3 o 4 animales por hectárea, pues tendríamos que tener muchísimo menos cabezas, y eso limita a los productores agropecuarios y los hace ser menos productivos. Entonces, todo es una cadena, y aparte de eso nos preocupa también que el ciudadano consumidor venezolano es asiduo a la alimentación con el trigo, que es pan y pasta, y que eso también viene de allá, y que en este momento había una programación para la entrega de los fertilizantes, para la entrega del trigo, y para la entrega también de los productos que venían de allá, y que en este momento no más que teníamos ese país o esos países que nos estaban suministrando esto, y que no estamos entrando en la programación, porque ese corto no estamos entrando en la programación de otros países que nos puedan suplir. Y por supuesto el tema gravísimo que tenemos nosotros del bloqueo económico, que nos hace casi que inviable poder tener los alimentos o los insumos que nosotros necesitamos en Venezuela para poder alimentar al país, pues nos queda cuesta arriba. Así es que creo que hay que hacer un trabajo desde ya, y bueno, y el trabajo es que el Estado venezolano tome las previsiones para que el ciudadano consumidor venezolano no pase más roncha. Ustedes iban a colocar una parte de las exportaciones que tenían programadas en Rusia. Eso también se cae con el problema del conflicto. Bueno, oficialmente no nos han dicho nada, pero tememos que eso se vaya a caer, y era una de las exportaciones que iba a traer mayor valor agregado
a Venezuela. No eran animales vivos. No eran animales vivos, eran animales despostados, eran algunos cortes que iban a ir ya empacados hacia Rusia, y que bueno, para nosotros es un mercado bastante interesante, importante por su cantidad demográfica, y que bueno, si bien queremos otros mercados, y uno de los temas que nos limita es el tema de la fiebre aftosa, que hemos pedido que el presidente de la República se ponga al frente de la vacunación, se ponga al frente del programa de erradicación de la fiebre aftosa, para que gocemos del 100% de los mercados internacionales, para levantar el potencial de producción de alimentos en Venezuela, que como te dije, tenemos capacidad de producir alimentos para 100 millones de personas. Creemos nosotros que de una u otra forma, pues, es conveniente que nosotros empecemos a pensar en positivo, y que no solamente estemos pensando seguir dependiendo del tema del petróleo. Nos preocupa, sí, que nosotros vamos solamente a pensar en el tema del petróleo. Sigamos pensando en una Venezuela diversificada, en una Venezuela que pueda producir divisas por cualquier tipo de bondad que tenga el país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Nosotros despedimos nuestros contrapuntos del día de hoy, esta conversación con Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos. José Gregorio Yepes y Vanessa Davis, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.